Pues bien amigos, bienvenidos a este tu programa. En este momento vamos a tratar el trastorno límite de la personalidad. Su servidor Roberto Wolf Fuentes estará tratando este tema. Vamos a tocar las características, qué es el trastorno límite de personalidad, qué sienten los pacientes que padecen este trastorno y todo lo relacionado con este trastorno. Trataremos también ejemplos, la manera de incluso cómo combatir la depresión, muchos consejos que les voy a dar, y vamos a enfocarnos un poquito más en el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad o borderline, abreviado como TLP, también es llamado limítrofe o fronterizo. Es definido por el DSM-4 como un trastorno de personalidad que se caracteriza primariamente por inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y dicotómico, y relaciones interpersonales caóticas. El perfil global del trastorno también incluye típicamente una inestabilidad generalizada en el estado de ánimo, de la autoimagen y de la conducta, así como del sentimiento de identidad, que puede llevar a periodos de disociación. Se incluye dentro del grupo B de trastornos de la personalidad los llamados dramático-emocionales. Es, con mucho, el más común de los trastornos de la personalidad. Vamos a conocer el término borderline. El término borderline, para referirse al trastorno, está ampliamente extendido, incluso en idiomas distintos al inglés. Fue usado por primera vez en 1884 por el psiquiatra C. Holmes y posteriormente por el psicoanalista Adolfo Stern. En 1938 para caracterizar afecciones psiquiátricas que superaban la neurosis pero no alcanzaban la psicosis. Bajo este concepto se establecía un conjunto gradual de entre uno y otro extremo, situándose el trastorno en el límite. El concepto formal del trastorno límite de personalidad es relativamente nuevo en el campo de la psicopatología. No apareció en el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, comúnmente llamado como DSM, publicado por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría hasta 1980 en el DSM-3. Es a partir de ahí, una vez logrado el estatus oficial del trastorno de personalidad, cuando se dispara el interés por esta patología. Esto se logró tras grandes controversias y disputas iniciadas en los años de los 1970. La nomenclatura oficial y criterios de diagnósticos se acordaron mediante compromisos entre los diferentes modelos y atendiendo a datos empíricos descriptivos. Con esta definición se dejó atrás definitivamente la idea anterior de la afección como un fenómeno que fluctuaba entre la neurosis y la psicosis para conseguir un cuadro con entidad propia y no un límite de un continuo entre los dos. Actualmente solo se conserva esta denominación en el DSM-4 y en la 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero ha sido cambiada en la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, lo que divide en dos apartados, denominándolo trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, con dos variantes según el síntoma predominante, llamadas de tipo impulsivo y de tipo borderline. En las reuniones previas del Grupo Internacional Asesor para la 11ª revisión del CIE, cuyo borrador alfa se publicó en diciembre del 2008, se insiste en la armonización de los trastornos mentales con DSM, la cual, dada la polémica a la que está sujeto el término que describe en este artículo en el apartado primero, supondrá con toda probabilidad la desaparición del término trastorno límite de personalidad. Pues a continuación vamos a checar el diagnóstico del TLP o borderline. Este diagnóstico del TLP se enfrenta a varios desafíos. Uno de ellos, lo vamos a tocar en este momento, son los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad también pueden estar originados por afecciones físicas. Para eliminar confusiones se realiza una evaluación inicial. Otros trastornos pueden tener síntomas similares, por ejemplo la bipolaridad, un ejemplo,
es muy común con el trastorno límite de personalidad. Pero por ejemplo en la bipolaridad tipo 1 maneja una bipolaridad que cambia por meses o incluso semanas la depresión o la manía. Es muy parecido también el trastorno límite de personalidad a la bipolaridad mixta, que se le llaman, que a veces el bipolar un día está arriba, un día está abajo, o sea, un día se siente maravilloso, un día se siente deprimido. Es muy parecido. En el ejemplo, mayor básicamente el trastorno límite de personalidad, por lo que he estudiado, es basado, por ejemplo, un limítrofe se exalta o puede entrar en una hipomanía, por mencionarlo así, que se siente maravilloso, que se siente que todo funciona bien, que se siente que todo está bien. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, un limítrofe adquiere una nueva pareja y él automáticamente se vuelve grandioso, piensa que todo funciona, piensa que todo es maravilloso y se siente en un estado de ánimo muy grandioso. Pero ¿qué pasa si esa pareja no cumple los criterios o expectativas del limítrofe? He ahí el problema. Tiende muy fácilmente a desilusionarse de esa persona, lo ve como una persona mala, lo ve como la persona no ideal para él y caen en las depresiones. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre la bipolaridad y el trastorno límite. La bipolaridad son etapas de manía y depresión, pero no tiene nada que ver con su ámbito emocional o a su ámbito sentimental. Y el TLP sí, el TLP se basa a los sentimientos, al trato hacia las personas, si son desairados. Por ejemplo, con un piropo, el TLP se siente maravilloso, se siente la persona más grande del mundo. Pero ¿qué pasa si al TLP lo tachas de malo, lo tachas de que no funciona, o simplemente como novio te olvidas de llegar a una cita? Bueno, el TLP automáticamente caerá en depresión, sentirá que es una persona mala, sentirá que no lo quieres, te verá como un malvado. Esa es la diferencia entre la bipolaridad y el TLP. Entonces, como estábamos comentándoles, puede tener síntomas similares a otros trastornos, pero es un poquito más diferente. La depresión y la manía o hipomanía que maneja el TLP son más rápidos ellos. En un día van como una montaña rusa, de arriba hacia abajo. Bueno, también vamos a continuar. Hay una muy alta probabilidad que el paciente también padezca simultáneamente otros trastornos de personalidad, incluso aquellos para los que se necesita el diagnóstico diferencial para seguirlo. Se dice que en caso existen también comorbilidades. Por último, en esta etapa vamos a tratar la personal límite. Es un constructo, a veces muy discutido. Los profesionales emplean convencionalmente manuales y protocolos oficiales. Sin embargo, todos los pacientes son distintos, incluso a lo largo del historial del propio paciente. Varían las manifestaciones de la afección. Esto es válido para otros trastornos, lo es mucho más para el TLP. Por todo lo anterior que les comenté, el diagnóstico de este tratamiento, de este trastorno, es un poco largo y complejo. Por eso muchos pacientes visitan psiquiatras, psicoanalistas, y hasta la 15ª, 20ª vez son realmente diagnosticados ya como TLP, los diagnostican como bipolaridad, los diagnostican depresión por bulimia, muchos trastornos que realmente todos ellos encajan en el TLP, pero es muy difícil ese diagnóstico. Para establecerlo, el profesional se basa en las experiencias declaradas por el paciente, así como los marcadores del trastorno observados por un psiquiatra o psicólogo clínico o otro diagnosticador calificado. Este perfil puede ser corroborado o no por pautas de conducta a largo plazo, informes de familiares, amigos, compañeros de trabajo.
El listado más utilizado de criterios que se deben encontrar para el diagnóstico suele ser el DSM-4. Pues bien, continuamos. Para la evaluación inicial. La evaluación inicial generalmente consta de un historial personal y familiar. También puede añadir un examen físico o parte de un facultativo, aunque no existe test fisiológicos que confirmen el TLP. Se pueden emplear test médicos para excluir cualquier otra afección que se presente con síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, se procederá a realizar exámenes de sangre para medir los niveles de TSH. Para excluir el hipotiroidismo, electrolíticos básicos y el calcio sérico. También se procederá a hacer un hemograma, que incluye la velocidad de sedimento globular para descartar una infección sistemática o enfermedades crónicas. También se podrá hacer una serología para excluir infecciones por sífilis o VIH. Las pruebas también que se cargan habitualmente son el electroencefalograma y la tomografía axial computarizada para excluir lesiones cerebrales, ya que este trastorno no tiene nada que ver con una lesión cerebral, no tiene nada que ver con problemas en la cabeza ni nada de eso. Es un trastorno que fue desarrollándose desde la niñez. La mayoría que padecen el TLP sufrieron en su niñez, ya sea violencia física, violencia sexual, tuvieron una niñez muy conflictiva. Por eso su cerebro, al estar en desarrollo, al estar formándose, el cerebro interpretó mal la forma de ver la vida y se desarrolla este trastorno, el TLP, que ya en la edad adulta, a partir de los 18 años, es cuando se asientan mal el sentimiento, los síntomas se asientan más en el trastorno límite de personalidad. Incluso por eso muchos psiquiatras no diagnostican hasta tener la mayoría de edad o los 18 años para poder ser diagnosticado como trastorno límite de personalidad, porque ellos dicen que en la edad de adolescencia se puede confundir, pues obviamente, con los desajustes químicos que sufren los adolescentes en su cerebro. Vamos a continuar con más de esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de los criterios del DSM-4. El DSM-4 es un manual ampliamente utilizado como guía para diagnosticar trastornos mentales. Define el TLP como un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en la afectividad, y una notable impulsibilidad que comienza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. El TLP se clasifica dentro del eje como una afección subyacente generalizada o de la personalidad, en lugar de en el que se engloban trastornos mal limitados. Para realizar un diagnóstico de acuerdo al TLP se necesita al menos 5 de los 9 criterios enumerados más abajo, siempre que al mismo tiempo estén presentes durante un periodo considerable de tiempo. Así pues, existen 256 combinaciones de síntomas que podrían producir un diagnóstico, las cuales 136 han sido descritas en la práctica en algún estudio. Vamos ahora a los criterios para ser diagnosticado según el manual DSM-4. Primero vamos a tocar el tema de los síntomas afectivos. Vamos al número 1, es la inestabilidad afectiva. Debido a una notable reactividad del estado de ánimo, vamos a tomar un ejemplo: episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas horas y rara vez unos días. Número 2, la ira inapropiada e intensa o dificultades para controlarla. Por ejemplo, pruebas frecuentes de mal genio, enfadado constantemente, peleas físicas recurrentes, son algunos ejemplos. Número 3, para los síntomas afectivos según el criterio del diagnóstico DSM-4, son los sentimientos crónicos de vacío o
uno es inútil, que se siente uno inútil. Vamos ahora con los síntomas impulsivos. Comportamientos o intentos de amenazas suicidas recurrentes, o también el comportamiento de automutilación. Número 5. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por extremos de idealización y devaluación. Número 6. Impulsibilidad en al menos 2 áreas que es potencialmente dañina para sí mismo. Por ejemplo, gastos, sexo descontrolado, abuso de sustancias, conducción temeraria o atracones de comida. Síntomas interpersonales. Vamos a ver el número 7. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. El número 8. Alteración de la identidad. La autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. Síntomas cognitivos. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Pues bien, vamos ahora a la comorbidad. El TLP se ha dicho en ocasiones que es el paradigma de la comorbidad. Se supone que algunas afecciones suelen aparecer conjuntamente con el TLP. Cuando se comparan individuos diagnosticados de TLP con otros diagnosticados de otro tipo de trastornos, los primeros muestran una elevada tasa de cumplimiento de criterios para trastornos por ansiedad, trastornos de la afectividad, incluyendo depresión clínica y trastorno bipolar, trastorno narcisista, trastornos de la alimentación, incluyendo anorexia nerviosa y bulimia, y con menor frecuencia, trastornos somatomorfos. También el abuso de sustancias es un problema muy común en el TLP, tanto si es debido a la impulsividad, o bien a un mecanismo para soportar otros síntomas. Se dice que entre un 50 y 70% de los pacientes psiquiátricos con TLP cumplen el criterio por un trastorno por abuso de sustancias. El TLP y la depresión. Entre un 80 y un 100% de los pacientes con TLP pueden cruzar con depresión endógena, o bien con depresión mayor o trastornos afectivos unipolares. Para diferenciarlas con los trastornos afectivos bipolares, estas cifras son inciertas porque las depresiones endógenas pueden aparecer ocasionalmente en algún momento de la vida y desaparecer también ocasionalmente. Por tanto, se necesita estudios a largo plazo y no siempre se puede registrar el dato claramente. El dato distintivo de otros trastornos de la afectividad es la inestabilidad afectiva que muestran las personas afectadas de TLP. También se debe diferenciar de las depresiones reactivas que surgen como respuestas a grandes cambios ambientales, por ejemplo, problemas de la vida. Estas formas de depresión se pueden dar individualmente o ambas conjuntamente con el TLP en diferentes grados. Vamos ahora a las características diferenciales de género. La primera diferencia significativa y de mayor prevalencia es en mujeres que hombres. Al ser tan llamativa, han llamado todo tipo de investigaciones. Existen 2 opciones para explicar esta diferencia. La primera es que existe algún tipo de defecto de diseño en los instrumentos de observación estadística. La segunda es que realmente existen diferencias sociales o biológicas en cuanto a las causas por las que hay más diagnósticos, no casos, puesto que posiblemente no se conoce exactamente la prevalencia real en los hombres. Serían el abuso sexual, que es común en las historias del TLP, se dan más en mujeres. Las mujeres experimentan más mensajes inconsistentes e invalidantes. Las mujeres son más socializadas para ser más dependientes. Al publicarse una mayor prevalencia, los profesionales tienden a dar más diagnósticos de TLP a mujeres. Los hombres tienden, por el estigma social, a buscar menos ayuda psiquiátrica. Los hombres son tratados de adicciones y los síntomas borderline pasan desapercibidos, porque se supone que el TLP es cosa de mujeres. Y en
definitiva, mientras que las mujeres TLP acaban en el sistema de salud, los hombres acaban en la cárcel. Bueno, en general ambos géneros comparten más similitudes que diferencias. Sin embargo, algunos estudios epidemiológicos señalan que en el curso del trastorno suele presentar diferencias características de género en especial. Los varones con TLP suelen tener con más frecuencia problemas con el abuso de sustancias y comorbilidad con el trastorno narcisista, trastorno esquizotípico y trastorno antisocial. En cambio, las mujeres, por el contrario, tienen más posibilidad de padecer trastorno por estrés postraumático, trastornos alimentarios y de la identidad. Sin embargo, al revisar en el mismo estudio, algunas diferencias que se presentan más en mujeres como la depresión mayor tienen una tasa de prevalencia semejante en ambos sexos cuando se padece TLP. Pues bien, vamos a continuar con más de esta rara y no muy común enfermedad llamada trastorno límite de personalidad. Vamos ahora a las características generales de las personas con TLP. Vamos a verlas. Se ha dicho que probablemente no existe un trastorno mental que haya suscitado tanta literatura, aunque muy poca de ella se basa en la investigación empírica. La adversión. Los estudios sugieren que los individuos con TLP tienden a experimentar frecuentes y severos estados de tensión aversiva, de larga duración y a menudo desencadenados por el rechazo perceptivo solamente o bien por fallos en la percepción. La habilidad. Los individuos que padecen TLP pueden mostrar la habilidad emocional entre la ira y la ansiedad o depresión y ansiedad. También sensibilidad temperamental a los estímulos emocionales. Los estados emocionales negativos que están particularmente asociados con el TLP han sido agrupados en tres categorías: sentimientos de destructividad o autodestructividad, sentimientos de fragmentación o ausencia de identidad y sentimientos de victimización. Extrema sensibilidad también producen las características de los TLP. Es una extrema sensibilidad hacia la forma del trato de los demás hacia ellos, reaccionando enérgicamente cuando perciben críticas o comentarios hirientes o ofensivos. También otra característica son los cambios. Pueden ser muy rápidos y de positivo a negativo. En sus sentimientos hacia los demás, generalmente tras una decepción o percepción de que van a perder a alguien, estudios sobre la generación de vínculos afectivos por parte del sujeto sugiere que los afectados, aunque con elevada búsqueda de la intimidad o la novedad, pueden estar en ambos casos en un estado de hiperalerta. También aparecen signos de rechazo o de invalidación y tienden a ser inseguros, evitativos y ambientales, o a mostrar pautas de precaución y temor en sus relaciones. La autoimagen también cambia rápidamente de extremadamente positiva a extremadamente negativa. Las conductas impulsivas, como el alcohol o las toxicomanías, el sexo no seguro, la ludopatía y conductas imprudentes en general, tienden a ver el mundo generalmente como peligroso y malvado, y al verse a sí mismo como impotentes, vulnerables, no dignos de aceptación y inseguros en su identidad. También otra característica básica es la manipulación. Los afectados de TLP son descritos a menudo, incluso por algunos profesionales de la salud mental y el DSM-4, como deliberadamente manipuladores o personas difíciles. Pero al analizar esta conducta se ve que son conductas defensivas por su impotencia contra el dolor interno y turbación, o bien limitadas a competencias y habilidades sociales. Para la familia, existe un número limitado de investigaciones sobre la comprensión de los miembros de una familia del TLP, sobre el problema y la sensación de llevar una carga o las emociones negativas experimentadas o expresadas por los miembros de la familia. Los padres y madres de los sujetos con TLP manifiestan extremos
sobre implicación y de sentimiento. Las relaciones de pareja. El TLP ha sido relacionado con una especie de niveles exaltados de estrés crónico y conflicto en relaciones románticas, insatisfacción con sus compañeros románticos, abusos y embarazos no deseados. Estas vinculaciones pueden ser en gran medida generales para todos los trastornos de la personalidad y en realidad problemas subsindrómicos. Pero estos temas son comúnmente tratados en grupos de apoyo y la literatura pública para compañeros sentimentales de sujetos que padecen el TLP. Pues bien amigos, en este momento vamos a dar por terminado este programa. Esto da para mucho más. Yo creo que nos vamos a llevar varios programas. Falta tocar entrevistas con pacientes TLPs. Falta tocar la medicina que ellos toman. Falta tocar muchos temas. No te pierdas el siguiente programa con más información sobre TLP. Y ya lo sabes, no olvides visitar nuestro grupo en Facebook, Familia Borderline. Pues bien, se despide su amigo Roberto Fuentes. Hasta la próxima.